Romanos capítulo 4, versículo 6. Repasemos. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Recuerde eso, nuestro, antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora en el versículo 16, Pablo remata, por tanto, es decir, de acuerdo con todo lo anterior, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Cuando dice que es por fe, nos recuerda que la justificación de Abraham y de su descendencia, así como las bendiciones, tienen como fundamento la fe de Abraham en Dios y en lo que Dios le prometió. No se basó jamás en el cumplimiento de la ley o de la misma circuncisión. Es que no fue por mérito humano. Por eso Pablo dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Vale decir, por misericordia de Dios. Un Dios que no nos dio lo que merecemos, la muerte, sino que nos dio lo que no merecemos, la vida, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Es que esto tiene una aplicación más profunda. A fin de que la promesa sea firme. Ojo, aquí no está hablando no solamente de que fue firme para Abraham, también dice que es para toda su descendencia. Y cuando habla de descendencia, está incluyéndonos a todos aquellos que como Abraham creímos, así como él lo hizo, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley. Recuerde que hay una descendencia que son los de la ley que además han creído, o sea, la descendencia creyente de los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham. Recuerda también esto, por favor no lo olvides, es que no basta solo con ser circuncidado. El circuncidado, para estar dentro de esta justificación, tiene además que creer, así como Abraham creyó, a la promesa que Dios le hizo, sino también para la que es de la fe de Abraham. Incluya por favor también a todos los creyentes gentiles, valga la redundancia, que creen, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual, vuelve a decirnos Pablo, es Padre de todos nosotros. Ese Abraham, entonces,
Es Padre de judíos y gentiles que creen, los que siguen su ejemplo. Repito, judíos y gentiles que creen. Así como en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 7, Pablo retoma el asunto y dice, así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como dice Pablo. Pero Pablo no está trayendo esto a la aventura, ni de un lugar que no pueda constatarse, por favor. Pablo dice, como está escrito. Todo el argumento del apóstol siempre será basado en el testimonio de las Sagradas Escrituras. Ese como está escrito tiene fuerza. ¿Y qué es lo que está escrito? Dice el mismo Pablo, te he puesto por padre de muchas gentes. Ese te he puesto es que Dios lo puso. Y lo puso como padre de muchas gentes. Porque es que eso significa el nombre Abraham. Abraham significa padre de multitudes. Refiriéndose entonces al Israel espiritual formado por judíos y gentiles que creen. Un Israel espiritual que es muy diferente al Israel según la carne. Aquí hay un Israel espiritual, nuevamente lo digo, conformado por judíos y gentiles que creen. Es que ya en Génesis 17:5 al 7 se nos dijo, y no se llamará más tu nombre Abram, recuerda, Abram sin H, que significa padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Importante, ese Génesis 17, importantísimo. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Es que Dios es el que justifica al que cree. No es la circuncisión la que justifica al que cree. No es la ley la que justifica al que cree. Es Dios el que justifica al que cree. Por eso, cuando Dios le dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Abraham, entonces, es el que le cree a Dios y no solamente cree en ese Dios, sino que cree lo que ese Dios ha dicho. Usted me dirá, John, ¿por qué repite el apóstol Pablo tanto? Porque esto hay que tenerlo más claro que la misma claridad. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Cuando Pablo comienza a decir el cual da vida a los muertos, no nos podemos salir del contexto. Recuerde que estamos en Génesis. Así que pensemos que la pareja de Abraham y Sara prácticamente estaban muertos. Pensemos que esa pareja es de edad avanzada y además ella es estéril. Pensemos también más adelante que Dios en el mismo Génesis le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Ese mismo Isaac prometido se le ordena a Abraham que lo sacrifique. Encontremos luz en Hebreos, capítulo 11, del versículo 11 al 12 y luego del versículo 17 al 19. Te los leo. ¿Cuál es el afán? Dice así. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también
de uno. Y ese ya casi muerto, mire cómo la Escritura llama a Abraham un ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y hace referencia también a la solicitud de Dios, mejor, a la orden que Dios le da a Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, ojo pues mire lo que piensa Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¡Ah, qué maravilla! Entonces cuando Pablo dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, está refiriéndose a ese contexto. No solamente Dios da vida a los muertos, sino que Pablo también nos recuerda y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo es que Dios llama las cosas que no son como si fuesen? Te leo nuevamente. Génesis 17, del 1 al 11. Mire pues el contexto. Hebreos ya nos ha dado luz. Sara era estéril. Abraham, de mucha edad. O sea, para concebir, estaban muertos. No funcionaba ni el uno ni el otro. Pero Dios no se asusta por eso. Y por eso la Escritura dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se prostró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios. Y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardaré mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto, que guardaré entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Bueno, asentémonos. ¿Qué es eso de que Dios llama las cosas que no son como si fuesen? Lo que acabamos de ver. Dios tiene un propósito, tiene un plan. Ni la esterilidad de Sara lo va a detener, ni la avanzada edad de Abraham le va a estorbar. Y efectivamente lanza ese comunicado que te acabo de releer. Entonces, Abraham está escuchando todo eso. Él sabe que tiene 99 años. Sara sabe que es estéril. Pero es que han escuchado a Dios, el verdadero, el único, y han escuchado lo que les ha dicho. Entonces aquí vamos a mirar la actitud de Abraham. Dice el versículo 18, él, o sea Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa ese en esperanza contra esperanza? Que a pesar de su realidad humana, él creyó en el Dios que da vida a los muertos. Por ende, la fe que Abraham tiene es una fe de resurrección. Él cree en un Dios que resucita,
y que llama a las cosas que no existen para que existan. La fe realmente es una dependencia en Dios como creador y como todopoderoso. Cuando Dios le dice a Abraham, serás padre de multitudes, Abraham le creyó. Es decir, tuvo fe en la esperanza que Dios le dio. Y por eso es que ahora es padre de muchas naciones. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Para llegar a ser porque no lo era. Y él creyó que lo llegaría a ser no porque confiase en su virilidad, ya no había, o en la fertilidad de su mujer, no tenía. Lo que Abraham hizo fue creerlo porque Dios lo dijo. Y es que ahí es donde se empieza a marcar la diferencia en la fe o no fe. Y yo sé que tristemente han usado, y en nuestra ignorancia habíamos usado pasajes tan hermosos, tan puros, tan santos como estos, para aplicar esa fe a la consecución de añadiduras. Cuando resulta que la fe nos ha sido dada es para honrar a Dios en su grandeza creadora y en su todopoderoso haber. Avancemos un poco y verá. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Es que eso es creerle a Dios. Es creer que lo que Dios dice es y punto. En Génesis capítulo 15, versículo 4 al 5, vemos cómo Dios habla llamando a que sea lo que no es. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Conforme a lo que se le ha dicho, es que esa es la fe, creer conforme a lo que Dios me dice. O sea, no soy miembro de un conjunto de personas que se idean un plan y se lo van a presentar a Dios. No, eso no es fe. Es escuchar a Dios, al verdadero Dios, decir algo y plegarme a eso que Dios está diciendo. Eso fue lo que hizo Abraham. ¿Te das cuenta cómo manoseábamos de feo la fe? Y por eso, cuando Dios le dice a Abraham, así será tu descendencia, permítame, Abraham le creyó a Dios. ¿Me deja hacerle una anotación? Quiero decirte que no creerle a Dios cuando Él dice algo es pecado, es un grosero pecado. En Génesis 15, del 4 al 5, repito, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham entonces está en este punto de su vida completamente entregado a Dios y a lo que Dios dice. Ya pasó esa época en su vida en la que él quería ayudar a Dios, él juntamente con Sarai fue a donde Agar y entonces surgió Ismael. Esa época ya pasó. El avanzar en la fe es un proceso de confianza que se va adquiriendo con los años, no porque Dios no sea digno de confianza, sino porque uno es un incrédulo de profesión. Dios va desmontando todo eso. Qué pena, pero así es. Así será tu descendencia. Miren qué lindo narra el apóstol Pablo esta fase tan íntima de nuestro padre Abraham y Sara. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Miren qué hermoso. Cuando dice que no se debilitó en la fe, es significando que no dejó de creer, no menguó en creer, no desfalleció. Porque su cuerpo le gritaba
cosas muy diferentes a las que Dios les estaba diciendo. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, un cuerpo de 100 años. Un cuerpo ya trajinado, usado, permítame, débil. Pero él no se debilitó en la fe, que es donde la fe funciona. Era débil en su cuerpo, pero no en su fe. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Discúlpenme, no es de burla. Es que si Abraham se rió, uno también tiene esa inclinación. Porque dice que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años. ¿Qué real entonces es la fe de Abraham? Es una fe que confía en Dios y en lo que Dios dice y no en lo que su cuerpo le comunica. Piénselo y verá, siendo de casi 100 años. No sé tu edad, pienso a veces en la mía. ¿No te has sentido débil? Que a veces dices, ya no puedo más. Y comparados con Abraham, estamos jóvenes, somos unos púberes. El cuerpo de Abraham entonces, con casi 100 años, le gritaba, no puedes. El cuerpo de su mujer, estéril, le decía, no hay forma. Pero entonces él escucha la promesa de Dios y al Dios de la promesa, y todo pasa a segundo plano. Las imposibilidades desaparecen. Así estén gritándole a uno. Que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué tan descriptivo el apóstol? Es que además de que el cuerpo le decía a Abraham, hey, tenemos casi 100 años. Por otro lado, no recibía mucha ayuda. La matriz de Sara le comunicaba, soy de 90 y ya he cerrado edad. Con razón en Génesis 17:17 dice la Escritura, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años le ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Te das cuenta? La fe no es negar la realidad. La realidad es la realidad. La fe es confiar en lo que Dios dice a pesar de la realidad. Punto. O la esterilidad de la matriz de Sara. Y agrega Pablo, tampoco dudó, porque además de todos esos síntomas de la realidad, la duda viene a golpear la mente. El patriarca le hizo frente a la duda que le llegó por todos los frentes. La clave es que Dios había hablado y le había dado una promesa. Tampoco dudó por incredulidad. Insisto, las circunstancias le gritaban, no se puede, no se puede, no se puede. Pero es que para Dios no hay nada que... muy bien, no hay nada imposible. Y otro pasaje en el Nuevo Testamento dice, para el que cree, todo le es posible. Es pasar de esta plana realidad natural, de ese contexto de las imposibilidades humanas y naturales, a entrar a través de la fe en Dios porque existe y porque es galardonador de los que le buscan, dándole sus promesas. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Ojo pues, es como te digo, la promesa de Dios es la clave del asunto. No es que Abraham se sentó con Sara a hacer un proyecto de fin de año y a decirle bien concentraditos a Dios, a pesar de mis 99 y a pesar de la esterilidad, voy a quedar en embarazo, voy a quedar en embarazo con mi mujer, voy a quedar en embarazo con mi mujer. Y lo repitieron hasta que se quedaron sin saliva. ¡No! Es que Dios fue el que se les aparece y les dice, van a tener un hijo. Y Abraham dice, ¿quién lo dijo? Dios.
¿Y qué dijo? Te daré descendencia. Listo, lo creo, punto. Y por el otro lado, el cuerpo gritaba, no puedes. Y la esterilidad de Sara decía, no puedes. Y la incredulidad llegaba, no puedes. Y Abraham, sordo a esas situaciones, simplemente le creyó a Dios y a su promesa. Esa es la clave. Y entonces nos muestra algo que podríamos pensar que es como el gimnasio de la fe. Porque la Escritura me dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo me fortalezco en fe? ¿Cómo saco el músculo de la fe a relucir y a fortalecerlo? ¿Sabe cómo se fortalece? Poniendo la mirada en Dios y en la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Sí. Entonces el patriarca no se convirtió en un eco de la circunstancia que le gritaba a su cuerpo. No se convirtió en un eco de la circunstancia que le gritaba la esterilidad de su mujer. No se convirtió en un eco de las circunstancias que le gritaba la incredulidad y la duda. Él decidió convertirse en un eco de lo que Dios dijo y del Dios que lo dijo. Es decir, le dio la gloria a Dios. ¿Y sabe por qué le dio la gloria a Dios? Porque Dios es el creador y dador de la vida. Aleluya. Y me dice la Escritura, plenamente convencido de que era también poderoso. Mejor dicho, Abraham estaba saturado completamente de confianza en Dios. Abraham pudo entender que Dios jamás regañaría a alguien que confiara en él. Abraham llegó a entender que Dios nunca regañaría a alguien que le creyera. Plenamente convencido de que era también poderoso, desde luego Dios, no él, no Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto es sensacional, mire. Abraham creyó que Dios era poderoso no solamente para decir, sino que también era poderoso para hacer. Y permítame reseñar, para hacer todo lo que había prometido. Hagamos énfasis en la palabra todo. Abraham no confiaba en Dios solamente para que cumpliera el 10% de lo que le había prometido, o el 20% de lo que le había prometido, o el 30% de lo que había prometido, o el 40% de lo que había prometido. John, ¿hasta dónde va a llegar? Déjeme ver. O el 50% de lo que le había prometido, o el 60% de lo que le había prometido, o el 70% de lo que le había prometido, o el 80% de lo que le había prometido, o el 90% de lo que le había prometido. ¿Sabe qué es tener fe? Tener fe es saber que Dios es poderoso para hacer el 100% de lo que había prometido. Menos de ahí no es fe. Punto. John, ¿qué tan duro eso? No. Es que si fuera fácil lo venderían en las esquinas. Para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién? Dios. Y entonces ahí sí viene. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es decir, por lo anterior. Si quiere, repítalo varias veces. Por lo cual también su fe, la de Abraham, era una fe que dependía completamente de Dios y de lo que Dios dijo. Abraham no dependía de sí mismo. No tenía cuerpo para eso. Abraham no dependía de su mujer. No había fertilidad allí. Abraham no dependía de la incredulidad. La incredulidad nunca va a creer. Abraham nunca dependía de la duda. La duda siempre va a estar dudando. Abraham dependía de Dios y de lo que ese Dios le dijo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es que no puede ser de otra forma. Pablo no quiere dejar las cosas ahí, en las nebulosas para nosotros. Por eso el versículo 23 dice,
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Ojo pues, no solamente con respecto a Abraham, es que Génesis 17 y lo que ahora estamos mirando en Romanos ha sido escrito. Nuevamente, y no solamente con respecto a él se escribió. Recordemos que ese escribió nos remite a que todo lo que estamos hablando está basado en las Sagradas Escrituras. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada la justificación por haber creído, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. Repita por favor allá, a nosotros. Si quiere personalícelo más, diga a mí. Sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. ¿Quiénes somos ese nosotros? ¿Quién es ese nosotros que aparece ahí en el texto? Los que somos su descendencia, la de Abraham. Los que hemos creído en la promesa que Dios nos dio. Inclúyase por favor, porque es que nos las dio. A quienes ha de ser contada. Resulta, mi amigo y mi amiga, que a ti y a mí también la fe nos es contada como justicia. Esto es, Pablo pasa a explicar más claro aún el asunto. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¡Oh, maravilla! La fe ha viajado a través de los siglos, a través de las eras. Ha llegado al hoy, nos ha alcanzado a ti y a mí. A los que creemos en el qué, ojo pues, en el mismo Dios que creyó Abraham, creemos nosotros. En el mismo Espíritu Santo que creyó Abraham, creemos nosotros. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Tremendo aterrizaje de la promesa que hace Pablo para los creyentes actuales y durante todas las épocas hasta que el Señor Jesús retorne. Escuche esto bien. Así como Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, nosotros, los de la fe, creemos que Cristo fue levantado de entre los muertos por el mismo Dios con el cual tuvo trato Abraham. Aleluya. Es decir, debido a Jesucristo, a su omnipotencia, a su fidelidad, es que nosotros tenemos fe, porque no se le ocurra pensar que nosotros somos generadores de fe. Dios es el mismo generador de nuestra fe. A su fidelidad, gracias a la fidelidad de Dios, es que nosotros tenemos fe y nuestra fe se fortalece y es bella por lo que el Señor Jesús hizo. Y ya que Dios es fiel, es por eso que ahora nosotros tenemos fe. Nuestra fe ha sido activada y revelada en Él. Porque escucha bien, es gracias a su muerte y a su resurrección que la propiciación nos es aplicada. Sin resurrección después de su muerte no seríamos justificados. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, entonces vana sería nuestra fe. Por eso te decía con tristeza cómo hemos manoseado groseramente este asunto de la fe. La fe que nosotros poseemos es para creer en Dios y en lo que Dios dice. No es para aplicarla a la consecución de añadiduras. Eso es un uso vil de la fe. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Cuando dice Señor nuestro es porque es Señor de Abraham, es Señor de Pablo, es Señor de los creyentes romanos a los cuales va dirigida la carta y es Señor nuestro los que estamos leyendo ahora esto en medio de la renovación de nuestro entendimiento. Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Recordemos que Cristo mismo se entregó. Qué inmenso amor el de la Trinidad, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Toda la obra de la justificación comienza en Dios, continúa en Dios y termina en Dios. Somos meros beneficiarios
que creen. Permítame citar a un pensador cristiano, Karl Barth. Él dice, comillas, ¿quién fue sino Jesucristo en quien Abraham confió y creyó cuando confió en la promesa de Dios? Pues, en efecto, Jesucristo era la simiente prometida a Abraham en Isaac. De esa manera, y por lo tanto en él, Abraham le dio la gloria al poder omnipotente, a la fidelidad y a la constancia de Dios. En esa manera, y por lo tanto en él, Dios fue la justicia de Abraham. Nosotros no creemos diferente a lo que creyó Abraham y todos los demás fieles del Antiguo Testamento con él, puesto que nosotros sencillamente creemos en el cumplimiento de la promesa que se le hizo a él, a Abraham, y que ahora ya ha ocurrido. Cierro las comillas. ¿Saben? Si usted y yo somos honestos, es para nosotros más fácil creer ahora que ya todo ha ocurrido. Con razón Abraham es el padre de la fe. Él creyó sin que las cosas ocurrieran. Mira qué paradoja esta. A nosotros nos toca creer porque las cosas ya ocurrieron. Qué falta de entereza. Si tú y yo ahora, con toda la evidencia sobre la mesa, fuésemos capaces siquiera de levantar una ceja para dudar, se nos debería caer la cara de la mismísima vergüenza. Sí, la Escritura dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Punto. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén.